En este video vamos a conocer cómo fue la educación en el Perú en el siglo XIX, justo después de la independencia. Tras la proclamación en 1821, el Perú vivía una situación de inestabilidad política y económica, y esto afectó gravemente la educación. El nuevo Estado republicano heredó un sistema educativo totalmente desorganizado y controlado por la Iglesia. Durante estas décadas se buscó crear una nueva ciudadanía, pero las reformas educativas eran lentas y limitadas. La educación en el siglo XIX se dividía en 3 niveles educativos: la educación primaria o de primeras letras, la educación secundaria o intermedia y la educación superior o universitaria. Esta estructura fue oficializada en el año 1855 bajo el Reglamento General de Instrucción Pública de nuestro país, ya que en esos tiempos no se tenía pensado que los diferentes niveles de educación fueran universales, así como lo era la educación primaria. Durante este ciclo y el ciclo anterior, existieron diferentes instituciones que se encargaron de promover la educación en nuestro país. Sin embargo, en este periodo fue donde cobraron mayor importancia, como por ejemplo tenemos el Colegio Seminario San Carlos y San Marcelo, fundado en 1625 por el obispo trujillano Monseñor Carlos Marcelo Corne, el cual, por mandato del Concilio de Trento y el proyecto educativo de nuestro país, se tenía visionado promover la educación pública en nuestra nación y asimismo la formación de nuevos sacerdotes. Tenemos también el Colegio San Juan, fundado en 1854 por el obispo trujillano Monseñor Agustín Charún. Fue fundado durante el gobierno de Echenique y durante la Reforma de Castilla. Además, fue llamado anteriormente Instituto Nacional de Ciencias y sirvió para descongestionar el colegio seminario, ya que se quería separar a los seminaristas de los estudiantes laicos. Y tenemos también a la gloriosa Universidad Nacional de Trujillo, fundada en 1824 por Simón Bolívar y Sánchez Carrión, bajo el cuidado o amparo de Santo Tomás y Santa Rosa de Lima. A inicios de la República y durante gran parte del siglo XIX, el rol del Estado peruano en la educación fue débil. Las familias, de la Iglesia y los colegios municipales fueron las instituciones que se encargaron de la educación en nuestro país. Para solucionar este problema en el tema educativo, en el año 1834 se fundó la Dirección General de Instrucción Pública. Sin embargo, dicha institución, el rol que asumió fue limitado. El historiador Antonio Espinosa, en el año 2011, afirma que la debilidad del Estado en materia educativa fue la regla y no la excepción en la primera mitad del siglo XIX. El Estado peruano empezó a asumir más responsabilidades a partir del año 1856, durante el segundo gobierno del mariscal Ramón Castilla. Gracias a la venta que se obtenía del guano de la isla, se pudo financiar las escuelas municipales. En las escuelas se les enseñaba lo que es la religión, la escritura, la lectura, y en caso de las mujercitas se les enseñaba lo que es la costura. La educación estaba basada en la repetición y el aprendizaje de textos religiosos. En el nivel secundaria abordaba cursos como filosofía, derecho y matemáticas. Se intentó aplicar el método lancasteriano. Este método consistía en que el alumno avanzado enseñara a otros, pero fue mal recibido y poco después olvidado. La formación docente era precaria y sin regulación clara por muchas décadas. Durante este siglo, los libros escolares eran escogidos libremente por cada maestro. ¿Por qué? Porque no había un control en sí sobre qué contenido se va a dar, por lo que se optaba por una educación catecista religiosa que enseñaban valores como la obediencia, la fe cristiana y la sumisión al orden social. Según Carlos Contreras, nos va a señalar que estos textos no enseñaban una ciudadanía ni una visión republicana, sino más bien enseñaban una visión colonial del mundo. Un claro ejemplo de esto es el catecismo religioso de García Mazo, que nos enseñaba cómo un ciudadano cristiano debía comportarse en su vida diaria. El acceso a la educación era profundamente desigual. Las niñas tenían una educación limitada y práctica, mientras que los niños accedían a materias académicas. Las poblaciones indígenas y afrodescendientes eran descritas en los textos como prejuicios y muchas veces directamente excluidas. En el ámbito rural la educación era casi inexistente y solo la minoría podía recibir una instrucción básica. Esta situación contribuyó a reforzar las jerarquías sociales y raciales que ya existían. La educación durante el siglo XIX en el Perú fue más una herramienta de conservación social que de transformación. Estuvo marcado por el dominio religioso, la desigualdad y la falta de un proyecto educativo nacional y sólido. Recién hacia 1850 aparecieron los primeros textos con contenido nacional, pero su enlace fue limitado. Reflexionar sobre la historia nos ayuda a entender la importancia de la educación exclusiva, crítica y verdaderamente democrática. Y como dijo José Simeón Tejada, educar no solamente es instruir, es moralizar, es civilizar, es hacer patria.